Examinemos perspectivas del sector clave de la economía española, que es el turismo. Estamos a punto de cerrar en pocos meses uno de los años, de mejores años de la historia. Nos acompaña don José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur. Don José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se presentan los últimos meses del año para un turismo que ya va yendo mucho más allá de la estacionalidad por fin? Bueno, pues la verdad es que desde el punto de vista de la generación de actividad económica y de empleo, muy buenos. O sea, nosotros hemos estimado que en este verano que acaba de terminar se han generado cerca de 77.000 millones de euros de actividad. Es decir, hemos tenido un verano bastante mejor del esperado en términos de valor económico, con un 4,3% de crecimiento sobre el año 2023 y, sobre todo, que creo que es un factor muy importante, con una mayor creación de empleo, cerca de 79.000 empleos más a septiembre, en tasas de crecimiento el sector que más ha crecido con respecto al resto de la economía, y además un mejor empleo en la medida que el 91% de los contratos del sector turístico ya son indefinidos. Creo que esto daba una buena foto de partida con lo que esperamos sea el cierre del año, donde sin que tengamos que estar en jactancias de récords, porque no nos gusta la palabra de récords cuando tenemos que moderar de alguna manera nuestros escenarios de crecimiento para satisfacer a las aspiraciones ciudadanas, pero no en vano creemos que cerraremos el año con un valor de actividad económica superior a los casi 208.000 millones de euros, que supondría el 13,4% del total de la riqueza generada en España en el año 2024. Sí, porque en esos términos de moderación estamos esperando que la inflación sea un elemento principal y eso tiene que ver tanto con los costes como con los precios del sector, ¿no? Es, es correcto, sí, porque nosotros tenemos una serie de factores de coste importantes sujetos a la inflación y por lo tanto a veces no queda más remedio que subir precios para poder de alguna manera acomodarse a esas subidas de costes y por lo tanto la contención de la inflación es bueno para todos. Sin embargo, fíjese, señor Zoreda, que las previsiones económicas de buena parte del grueso del turismo que llega a España, Alemania, Francia, muestran debilidad en estos países. En Alemania ya se habla de la contracción con la que va a acabar el año. Francia está también de aquella manera expresando algo de debilidad económica. ¿Esto puede tener algún efecto también en el turismo esperado de los próximos meses? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que se está de alguna manera normalizando las tasas de crecimiento. Si bien estábamos creciendo a tasas superiores a los 2 dígitos en el primer trimestre de este año, en el último trimestre nuestras expectativas es que creceremos al 5%, que no deja de ser poco. Pero vamos, se va de alguna manera ralentizando o normalizando las tasas de crecimiento, entre otras cuestiones, pues porque efectivamente hay algunos países que son clientes tradicionales de España que están atravesando una cierta debilidad económica, pero lo que estamos viendo es que, aun a pesar de todo eso, dentro de la estructura del consumo, el último de los conceptos que últimamente se está, de alguna manera, reduciendo es el gasto en viajar. El ocio sigue siendo, y en estos momentos tiene una prelación dentro de la estructura de gasto de los consumidores, que va subiendo enteros. Eso no significa que no tengamos que ser conscientes de que pueda existir alguna pequeña ralentización, pero por contra tenemos otros elementos que, indeseadamente, porque nadie desea que las desgracias ajenas sean que alienten los triunfos propios, pero la crisis del Medio Oriente, del escenario del Mediterráneo oriental, pues de alguna manera nos va a favorecer en esta última, digamos, tercio del año y principio del año que viene, muy especialmente a Canarias, en la medida que algunos de los países competidores más importantes en estas épocas del año están en el centro del conflicto político entre Israel y sus países limítrofes. Por lo tanto, bueno, una de cal, una de arena, y de alguna manera sí hay que ser un poquito expectantes en cuanto a cómo puede llegar el crecimiento, pero mi alusión no era tanto al volumen en el que podíamos crecer, sino a la manera en la que debemos de crecer, de manera que podamos satisfacer cada día más
las aspiraciones de unos residentes en unos destinos turísticos que han salido en algunos lados a la calle manifestando cierta contestación sobre las bondades del turismo, y sin que todo lo que de alguna manera reclaman pues tenga su legítimo fundamento, sí que hay muchos aspectos que debemos de tener en cuenta. Y en esos aspectos tenemos que ser mucho más conscientes, con un crecimiento más sostenible, más empático y sobre todo que tenga mucho más al propio residente en el centro de las políticas turísticas. A esto me refería un poco más en cuanto a la moderación del crecimiento turístico. Sí, el debate ahí sigue muy abierto y además no hay un consenso demasiado amplio sobre cómo tratarlo. Hemos visto ya incluso en esta Semana Dorada, estaba pensando en China, cómo han limitado a un número el acceso a determinadas ciudades turísticas. En otras están poniendo precios de entrada, como ha ocurrido en Venecia, ¿no? También recientemente. En Ujú, España estamos dando ujú. muchas vueltas a cómo conseguir que se limite y no se supere la capacidad de los lugares de atracción de turistas, porque claro, es inmanejable tanto urbanísticamente como para los que habitan, como para la propia gestión de los espacios, ¿no? Es correcto, sin duda el fenómeno es un fenómeno que empieza a ser universal, usted mismo lo decía, Venecia, Grecia, el Partenón, Hawái, Ámsterdam, o sea, hay distintas partes del mundo donde esa, digamos, afluencia puntual en unas ciertas épocas del año genera unas sobrecargas y genera tensiones y externalidades para la ciudadanía. Pero es que en España, aparte de que efectivamente estamos teniendo un crecimiento en volumen, nos afecta de una manera muy particular lo que probablemente sentimos y desde hace más de 15 años venimos denunciándolo. Es el eje central de lo que hoy constituye el mayor repudio de cierta parte de la ciudadanía al turismo, que es el crecimiento galopante, descontrolado de las viviendas de uso turístico, que es una perversión del uso social de la vivienda para un uso económico de la vivienda. Y lo que está es encareciendo y dificultando enormemente el acceso de una habitabilidad digna, tanto para los que quieren residir como aquellos que tienen que desplazarse para trabajar, sin encontrar esas condiciones de habitabilidad en términos de que sean accesibles para muchas partes de la ciudadanía, y eso está generando un descontento y un malestar que es adicional al hecho de que haya mucha gente que llegue. Y en definitiva, como además casi el 90% de esta oferta es ilegal, el principal problema que tenemos es la falta de valentía que ha existido en una gestión pública que ha permitido un crecimiento desaforado de esa capacidad alojativa ilegal que hoy prácticamente en 10 años ha puesto en el mercado una capacidad equivalente en camas o en plazas. En viviendas turísticas hay 388.000 en las 25 principales ciudades de España, y capacidad alojativa arreglada en toda la historia de España 420.000. En apenas 10 años hemos puesto de una manera galopante una capacidad de alojamiento que genera muchísima más afluencia, con una menor contribución y con una generación de incomodidades y de insatisfacciones ciudadanas que al final terminan planeando el turismo nos mata, cuando en realidad el turismo es el principal vertebrador y ha sido, y este año nosotros estimamos que será más de un 20% del crecimiento de la economía española, será debido al turismo. En definitiva, efectivamente no es fácil el cómo encontrar la solución a cómo acomodar una sobreafluencia, cómo acomodar una ilegalidad creciente que no es combatida, cómo acomodar una gestión pública que tenga al residente más en el centro, y esto no se resuelve con el simplismo con el que algunas administraciones están tratando de valorar el problema. Vamos a poner tasas al turismo. Óigame, esto es muy simplón. Hay muchas medidas si lo que realmente queremos reflexionar en cómo abordar un nuevo modelo turístico, además de subir los costes y los impuestos. Y por lo tanto, estamos un poquito en la tesis de que hay que crecer con moderación, tenemos que sentarnos sectores públicos y sectores privados de verdad y con valentía para exigirnos mutuamente las responsabilidades que nos competen, cómo abordar un nuevo escenario que sea más sostenible, pero sobre todo mucho más empático para una ciudadanía.
España tiene como elementos y atributos diferenciales, aparte de su clima, de sus escenarios, de su cultura y de su historia, un estilo de vida, donde los españoles ofrecemos al visitante unas características diferenciales a muchos otros países. Si los residentes no están contentos, no encuentran valor en la llegada de unos visitantes, nos estaríamos pegando tiros en el pie. Tenemos que tratar de acomodar estas circunstancias que, como usted muy bien decía, y perdone la larga exposición, no son fáciles. Hay muchos países que los están tratando y evidentemente también tenemos que tener un principio general. El turismo tiene límites. Y hay, como en cualquier obra de teatro que queramos ir, o gran concierto en el Wizzing o en el Palau Sant Jordi en Barcelona, que aparte de los decenas de miles de entradas que se puedan vender para el concierto de la estrella pop, llega un momento que no hay más. Los espacios públicos, también en una cierta medida, están sujetos a ciertas limitaciones. Y tenemos que tener la valentía suficiente entre todos de aceptarlo. Y, por lo tanto, de saber elegir, dentro de los posibles visitantes que tengamos a futuro, cuáles son aquellos que pueden generar la mayor derrama, la mayor contribución económica, que genere el mejor empleo y la mayor satisfacción ciudadana. Retos harto difíciles, pero que exigen una reflexión conjunta entre todos los actores que formamos parte del turismo. La reflexión es muy oportuna y huye efectivamente de las soluciones simples, que quizás es lo que hace que el problema no solo no se resuelva, sino se esté empeorando cada día que pasa. Don José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, gracias por compartir esta visión en Capital Radio y buen día. Gracias y buenos días.